Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Sebastián Lorenzo, soy presidente de la Fundación Sociedades Digitales con sede en Argentina. Trabajamos en toda Iberoamérica hace más de 20 años en temas relacionados a la relación entre las tecnologías y el impacto que tiene en la sociedad, sobre todo en nuestra región. Arrancamos allá lejos en el tiempo con los SMS, con las primeras redes muy primitivas de digitales, y estamos hoy trabajando inteligencia artificial y metiéndonos de a poco ya en computación cuántica. Es un recorrido que nos llena de orgullo. Bueno, tengo 20 minutos para hablar con ustedes y después un tiempo para contestar preguntas. Así que voy rápido con la charla, que se divide en dos partes. Una parte con un poco la historia, no cronológica, sino un orden como para entender a dónde estamos parados en materia del impacto social que están teniendo estas tecnologías como la inteligencia artificial. Y luego, rapidito, 7 o 8 preguntas que a nuestro modo de ver hackean un poco lo que está sucediendo con las tecnologías, y es interesante que luego las contestemos entre todos. Lo primero que hay que entender es que todo lo que vamos a hablar acá en adelante se basa en tres pilares, tres cosas que son una sola cosa, decimos nosotros. El ecosistema digital funciona con hardware, funciona con software y funciona con datos. Esos datos son los que le ingresamos al software y al hardware para que nos responda con otros datos nuevos. En una herramienta primitiva, una calculadora, los datos serían 1 más 1, es lo que nosotros le pedimos. Eso lo procesa un software y un hardware, que es la parte que podemos tocar, la calculadora, y nos devuelve una respuesta, que en este caso sería 2. 1 más 1, señor, es 2. Eso ha evolucionado a sistemas tan interesantes como la inteligencia artificial, como vamos a ver después, pero siempre en el fondo, para poder analizar, si ustedes tienen en su cabeza que es hardware, software y datos que ingresan, se transforman y nos son devueltos con el agregado que le da la informática, van a poder siempre estar bien parados en la discusión de este ecosistema. Los contenidos en un momento se digitalizaron, esa fue la irrupción ya en los finales de los 80, principios de los 90, cuando se empiezan a hacer masivas las computadoras, y lo importante de esto de entender es que procesos que eran analógicos pasan a ser digitales. Por ejemplo, un libro podía estar el texto dentro de una computadora, una foto que era en papel ahora la podemos ver dentro de una pantalla, un archivo de audio que necesitábamos un grabador, un pasacassette, algo para escucharlo, ahora lo podíamos tener dentro de un formato de ceros y unos binarios, y todo eso podía converger. Pero no solamente eso, empiezan a llegar dispositivos cada vez más potentes, software más potente, más capacidad de procesar, y empiezan a aparecer los dispositivos móviles. Esos dispositivos móviles, el teléfono básicamente, hacen que la humanidad casi por completo tenga una conexión con esta gran red internet y con este mundo del software, del hardware y de los datos. Somos hoy máquinas de generar datos con patas a través del teléfono, subiendo y consumiendo información de esa mega red. ¿Qué sucede con todo esto y qué es importante en términos de construcción social? Una red que no era muy utilizada para la organización social, como es la red distribuida, la que ahí vemos al final, comienza a ser vital, importante, y es la que le da viralidad a la red. ¿Por qué sucede eso? Básicamente por una cuestión de economía de la abundancia, contra una economía de la escasez, que es la que normalmente funciona en los sistemas analógicos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come? Bueno, yo tengo un libro y se lo doy a un compañero, se lo doy a otra persona, se lo doy a una compañera, yo me quedo sin el libro y esa persona lo tiene. ¿Por qué? Porque es una unidad física, es un recurso finito. Ahora, si ese libro yo lo tengo en un PDF y lo comparto con esa otra persona, ese tiene el PDF y yo tengo el PDF. Hay dos lugares donde está eso. Eso permite que rápidamente nosotros, si podemos estar conectados a través de una red como internet y con estos dispositivos como los teléfonos, un contenido que es importante no necesita una imprenta, imprimir la foto 1000 veces, sino que la subo a un lugar y se la descarga a todo el mundo. Eso genera un nuevo formato y ecosistema en el mundo de la comunicación, y como todos ustedes saben, la comunicación es esencial para los procesos tanto políticos como económicos, de marketing, etc. Cambia el mundo a través de esto, pero básicamente lo que tenemos que poder entender es que se transforma en una red distribuida. Esa red distribuida, ¿quién la lidera? La lidera el que mejor sabe moverse adentro, subir información más rápida y lograr que esa información capte la atención de la mayor cantidad de gente para que se la descargue. Los llamados o conocidos influencers, por ejemplo. Todo esto parecería bastante potable, porque bueno, nada, hay una red distribuida y la gente comparte información por ahí adentro.
Sí, pero en el real, en el mundo real, esa información pasa a través de algunas plataformas, la que la mayoría de la gente comienza a utilizar y a darle prioridad. Las que conocemos, Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Que atrás tienen algoritmos y dueños de esos algoritmos. Esos algoritmos pueden ser, programados de forma tal que cuando una persona, por más que tenga muchos seguidores, puede mostrarla más o mostrarla menos en esa gran red distribuida. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco este mundo de internet, por detectar que además esas empresas comienzan a ser empresas multitetramillonarias y transnacionales y compiten entre sí y compiten incluso en algunos casos con los estados, con la política. Ya en este último tiempo muchos de los dueños de esas empresas públicamente han dicho que ellos están a favor de determinado proyecto político o en contra de otro proyecto político. Incluso en algunos casos, como es el caso público de Elon Musk, y por eso lo podemos decir, compra una red social básicamente para jugar políticamente ahí adentro. X, que hasta acá la compró era Twitter. Los algoritmos, esos algoritmos pueden ser programados y pueden ser programados en forma tendenciosa. En paralelo a todo esto, en algún momento aparece la pandemia, que todos hemos sufrido. Bueno, esa pandemia lo que hace es acelerar el proceso de conectividad, además el proceso de conexión entre el mundo físico y el mundo virtual o digital, y que en muchos países del mundo que no trabajaban con comercio electrónico, que la gente no se animaba a poner su dinero ahí adentro o a trabajar con dinero digital, a comprar cosas, lo comienza a hacer. Y en 2 años se acelera un proceso que venía a buen ritmo, pero funcionaba en Europa o en Estados Unidos o en algunos países. En el mundo entero empiezan a aparecer, por un lado, plataformas en las cuales se puede comprar, gente dispuesta a perder el miedo de comprar a través de esos, y eso genera también que se evolucionen en todos los continentes los sistemas de distribución, logística, que te llegue en correcta forma un correo con algo que compraste, un canje que hiciste con otra persona, y termina de completarse ese ecosistema llamado, que muchos lo conocen como un mundo pequeño, donde yo puedo comprar en cualquier lado o contactar en cualquier lugar, y rápidamente un montón de dispositivos y plataformas se conjugan y se combinan casi mágicamente dentro de esa red y a partir de estos algoritmos, y hacen que algo que compramos en un lugar lejísimo, no sabemos cómo y a costos irrisorios, llegue a nuestra casa, o algo que mandamos nosotros desde nuestros países. Para todo esto llega la inteligencia artificial generativa como para ponerle un toque de modernidad a la modernidad, que no es más que software, hardware y datos, pero mucho más evolucionado que una calculadora. O sea, este software puede pensar casi como o tratar de emular a un ser humano, y eso es posible porque hay un hardware evolucionado mucho más potente que puede soportar ese tipo de software, y nosotros seguimos entregándole datos como el 1 más 1 que nos respondía a 2 la calculadora, pero ahora lo que hacemos es lo preguntamos en forma de prompt. Le decimos, mire, necesito que usted me haga el dibujo de un gato con 5 bigotes, y la computadora eso ingresa al sistema de la inteligencia artificial, hardware, software, piensa y nos devuelven ese pronto una respuesta en la que nos entrega la foto casi mágicamente del gato con los bigotes. Pero si lo pensamos, es exactamente que las primeras máquinas, solo que mucho más evolucionado. ¿Y qué viene atrás? Que está empezando a llegar. Internet de las cosas. Internet de las cosas es que todo esto que nosotros estamos hablando ya no se mete solo en un teléfono celular, en un televisor inteligente, o como lo teníamos en la computadora o en la tablet o en la notebook. Ahora va a empezar a estar adentro de la heladera, de la licuadora, del auto, de nuestras casas. Se van a empezar a conectar y a todo le vamos a poder dar un input, preguntarle cosas, prendeme la luz, y la luz se va a prender sola y nos va a dar determinadas respuestas. A la heladera le podemos preguntar cuántas proteínas tiene algo, o si nos está faltando algún alimento, tal vez la heladera lo pida sola a través de la inteligencia artificial del supermercado, y la plataforma nos lo trae a casa. Parece una cosa muy loca, pero ustedes saben que hace 20 años, si hablábamos de un teléfono celular con internet, también parecía loco. Está a la vuelta de la esquina, ya sucede en algunos lugares del mundo. Internet de las cosas, software, hardware y datos, pero ahora metido en muchos aparatos de nuestra vida cotidiana, muchos más que los que está ahora. Y atrás de eso que viene, y atrás de eso viene la computación cuántica seguramente. Está muy verde, muy lejano, será en otros congresos,
pero que son computadoras muchísimo más potentes con una lógica distinta a la que conocemos hasta ahora. Pero también van a tener hardware, van a tener software y van a recibir información y nos van a entregar información. Hasta aquí un poco el contexto para dejar picando ahora en los próximos 10 minutos o 9 minutos que quedan de la charla algunas preguntas de dudosa respuesta. La primera, ¿quién manda hoy 2025 en la red digital? Hasta hace unos años diríamos que los influencers, esas personas que lograban tener miles, millones de seguidores y informaban. Bueno, este último tiempo ya si rascamos un poco, ¿quién manda hoy en la red? Los dueños de las plataformas donde están esos influencers y donde estamos todos. Los dueños de las plataformas. Básicamente los dueños de las plataformas son empresas, las empresas que más están cotizando y por otro lado, también, no menor en este juego, los dueños, los que fabrican hardware, los que desarrollan software y el gran negocio, el petróleo de todo esto, la nafta de todo esto, las gigantescas bases de datos. Cada vez que nosotros interactuamos con el sistema le estamos entregando datos, eso queda guardado en algún lado. Quienes tienen esas bases de datos en forma ordenada y pueden hacer uso de esas enormes bases de datos pueden prevenir comportamientos de compra, políticos, etcétera, 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 usarlo para montones de cosas. ¿Quién mandó en la red digital? Los dueños de las empresas. Es lo que está sucediendo. Vamos rumbo a una convergencia político-cultural global. ¿A qué viene esta pregunta? Bueno, cada avance tecnológico, desde los lugares donde nació la tecnología, sirvieron también, o sucedió naturalmente, o no muchas veces, para inocular cultura en otros lugares que eran los que consumían esa tecnología. La televisión, por ejemplo, el cine. ¿Por qué nosotros vemos raro si una persona en Nueva York anda vestida de gaucho, pero no vemos raro si una persona en Buenos Aires anda vestida con pantalones de jeans? Y bueno, porque la penetración cultural fue hacia un lado y no hacia el otro. Ahora imaginemos la potencia que tiene cuando un niño le está preguntando cosas al ChatGPT y el ChatGPT le contesta. Cómo estén entrenados esos algoritmos, ese software para darle la respuesta, tiene mucho que ver con la forma en la cual se van a organizar los cerebros de esas personas, cómo se van a formar. Hace no mucho tiempo atrás hubo una gran movida porque en distintos países de Latinoamérica los nenes comenzaban a hablar español neutro, no con el acento de sus lugares. ¿Por qué? Porque veían los canales como Disney, por ejemplo, que hablaban en neutro y crecían sus primeros años. Bueno, pregunta que queda abierta, pero hay que poner el ojo. Tiene que ver con cómo se entrenan esos modelos. ¿Qué pasará con el mundo del trabajo? Otra pregunta gigantesca. O sea, hay trabajos como por ejemplo el diseño gráfico que va a ser reemplazado al 100% por la inteligencia artificial. Oficios como los médicos que se verán súper ayudados por la inteligencia artificial y podrán desarrollar seguramente mejores diagnósticos y montones de cosas que nos van a servir a todos. Ahora otros profesiones o oficios como la del carpintero ebanista que seguirá siendo por muchísimos años más hasta que se invente un robot que pueda tallar la madera, no se verá tan afectada como el resto. Pero evidentemente el mundo del trabajo se va a ver afectado. La gran pregunta viene para el mundo del sindicalismo. Va a haber un excedente seguramente de tiempo o de dinero porque las computadoras, muchos trabajos que nosotros hacíamos en determinado tiempo lo van a hacer más rápido y tal vez más eficiente. ¿Qué pasa con ese excedente de tiempo, de dinero? Esa es una discusión paritaria entre otras para lo que viene en el futuro. Un temazo, pregunta abierta. ¿Cierra la ecuación inteligencia artificial y medio ambiente? No. Hoy no. ¿Va a cerrar? Bueno, no sabemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entrenamos un modelo de inteligencia artificial consumimos energía a lo bestia. En algún lugar del mundo hay un servidor que se está recalentando y hay que enfriarlo con agua, con energía. Cada vez que le hacemos una pregunta lo mismo. Pero no solamente eso. Pensemos hardware, software, datos. El hardware, los teléfonos que nosotros usamos, los servidores que tienen adentro placas de video y de todo gigantescas, bueno, tienen cientos y cientos de materiales distintos, hay que extraerlos en distintos lugares del mundo, litio, plástico, químicos, vidrio, cobre, lo que se les ocurra está metido adentro en algún punto de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras, hay que extraerlo en distintos lugares del mundo, llevarlo a través de barcos, por ejemplo, o aviones que consumen combustibles fósiles, ir a un determinado país donde se arma, luego distribuirlo por el mundo. Es un gasto energético gigantesco, pero al final muchos dicen que también por el otro lado la inteligencia artificial permite hacer hogares más eficientes, empresas más eficientes y ganar un mejor uso del consumo energético y van a disminuir por ese lado. Bueno,
¿Cierra o no cierra? Eso se verá en el futuro, pero es una pregunta importantísima y a la que hay que ponerle ojo. La digitalidad nos llevará hacia un mundo más justo, esta ya es mucho más amplia. Hasta acá, cada vez que hubo un avance sustantivo, no sé, aparecieron las redes sociales y la web 2.0. Pensamos que iba a ser un mundo mucho más democrático, donde la gente podía participar de procesos de gobierno. ¿Sucedió eso? No solo no sucedió en la mayoría de los casos, sino que cuando uno termina de ver cómo van cerrando esas películas, cada vez tenemos un planeta con menos gente, con más dinero, y por el otro lado, montones de personas, que incluso muchas que trabajan en esta cadena de producción del mundo digital, como por ejemplo la gente que extrae los minerales en distintos lugares del mundo, trabajando un montón y con familias que a su vez, muchas veces sus hijos no llegan ni a completar las proteínas diarias que tienen que comer, y en otra punta de la cadena, personas trabajando en empresas, qué sé yo, como la que hace la placa de video Nvidia, que cobran sueldos, pero mucho más elevados que la media de la población. Hasta acá, no. Veremos en el futuro. Queda debate. Hay posibles soluciones para todo esto y las debe haber, obviamente. Yo les digo una que es importantísima, que se está discutiendo en todo el mundo ahora y que creo que es uno de los ejes importantes para charlar de acá para adelante todos nosotros. La regulación de todo esto. ¿Cómo se regula? ¿Quién lo regula? ¿Cuáles son los organismos que pueden cumplir esas regulaciones? Se está trabajando mucho en Europa, un poco en Estados Unidos, su propia regulación tiene China. Latinoamérica empieza a tener distintas visiones, pero ya está la discusión arriba de la mesa. Después hay que aplicarlo, complicadísimo. Pero regular claramente es una de las soluciones necesarias. ¿Pueden los países en forma aislada regular lo digital? Y no, porque del otro lado tenés empresas que son transnacionales, con lo cual hay que empezar a pensar cuáles son las organizaciones internacionales que puedan empezar a ponerse de acuerdo para regular todo esto. Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea en forma completa. Francisco, antes de morir, el Papa Francisco hizo un llamamiento a los líderes de todo el mundo para que empiecen a pensar cómo regular la inteligencia artificial, casi equiparándolo a lo que sucedió en su momento con la bomba atómica, donde bueno, esto hay que frenarlo, estudiarlo y después ver cómo se sigue para adelante con la tecnología que hizo de semejante crueldad en el mundo, porque así no podemos seguir. Bueno, imaginemos que la inteligencia artificial ya se está usando con fines bélicos. Pero no hay que irse muy lejos tampoco. Viene un auto autónomo y tiene que tomar una decisión y el auto tiene un algoritmo programado y la decisión es si choca el auto enfrente o se choca el árbol o salva al que viene adentro. Bueno, cuando eso comience a suceder, si no está regulado, va a ser caótico claramente, empieza a serlo ya. Ahora una pregunta para la política. ¿Están nuestros dirigentes políticos y sindicales de izquierda y derecha a la altura del dilema? Nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos en la fundación, porque hace 20 años nos venimos viendo. La política de un lado y del otro hasta aquí ha llegado tarde y mal, empezando a buscar cuando ya está el problema, cuando realmente hay suficientes herramientas y un camino recorrido en la humanidad para entender que si esto no se hace rápido, lo que viene atrás va a ser mucho más difícil de regular. Lamentablemente, muchas decisiones en el ámbito dirigencial, y en nuestro continente es un ejemplo de eso, se tomaron en la más absoluta ignorancia. Ni siquiera por maldad o por algún beneficio propio. Muchas de las decisiones, cuando uno las analiza, es porque los funcionarios que estaban a cargo no sabían ni de lo que estábamos hablando. Hay una lógica para esto, esto avanza muy rápido. La gente que está trabajando en el ámbito burocrático o dirigencial tiene 1000 problemas todos los días. A veces no se visibiliza esto como una cuestión urgente, sí importante, pero no es lo del día a día, va quedando y cuando quisiste acordar ya tenés un problemón, las empresas metidas adentro, sin ningún tipo de regulación. Bueno, con la inteligencia artificial, si eso no se hace rápido, vamos a tener problemas muy importantes. Una pregunta para todos nosotros. ¿Es posible que, felizmente, hayamos aceptado obsequios que nos volvieron obsequiables? Es una pregunta malintencionada. viene de algún lado. Viene de un libro, del libro de los cronopios, de un autor de mi país, de Julio Cortázar. Muchos lo conocerán, incluso el libro, porque es bastante conocido. Pero él decía, ¿qué te regalan cuando te regalan un reloj? ¿Qué nos regalan cuando nos regalan un teléfono? ¿Qué nos regalan cuando nos están dando, tome gratis la inteligencia artificial, úsela? Que lo conteste Cortázar. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca,
suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Finalmente, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, lo nuestro en la Fundación Sociedades Digitales es predicar. Es en cuanto lugar nos invitan del mundo, desde donde nos inviten, y estamos siempre agradecidos, por ejemplo ahora a la universidad, de tratar de alguno de nosotros ir, contar esta historia que estamos contando aquí, dejar estas preguntas flotando en el aire y otras, charlar con la gente, y hablamos con todos, con los de arriba, con los de abajo, de derecha, de izquierda, porque es importante que se le dé un valor político a este problema o a este desafío que tiene la humanidad, que es la tecnología. Es muy importante. Claro que tenemos cada uno de nosotros individualmente posiciones tomadas en términos de ideológicos, pero hay un paso previo que nosotros vemos que todavía no se ha zanjado, que se necesita que la mayor parte de la sociedad, y ni que hablar, la mayor parte de la sociedad involucrada en los procesos de decisión dirigencial y político, sepan de qué estamos hablando cuando se está hablando. No que sean técnicos científicos, pero sí que sepan que son cuestiones que no son inocentes, que son políticas, que hay una posición para los que piensan de determinada forma, que hay una posición y una forma de hacer las cosas para los que piensan desde el mundo de otra forma, y que necesitamos que se aborde desde ese lugar, desde la política. Hay un problema político, después viene lo económico y después viene la implementación, etc. Pero si nosotros no entendemos que esto necesita soluciones políticas, porque es un desafío político, porque es algo que involucra a toda la sociedad, no podemos seguir en la próxima discusión, es que si es mejor que sea tal o cual la línea política que aborde el problema. Estamos en eso, ese es nuestro camino, ese es nuestro objetivo, y bueno, espero que les haya gustado la charla. Es un poco una mezcla entre nuestra historia y lo que nos parece que está pasando, invitarlos, involucrarlos a darnos una mano y ayudar acá en la universidad en todo lo que se está haciendo, porque es importante que se difunda todo esto. Quedo abierto a las preguntas, y bueno, las seguimos en vivo.